50. Más de 6,000 minutos platicando, analizando y cotorreando la vida de personajes y sus malas decisiones. Este es el capítulo 50 de su no semanario favorito, con el que cerramos el año y los dejamos descansar de nuestros comentarios y chistes malos, datos inútiles pero interesantes, y donde les vamos a platicar cómo la vocación puede llegar a ti cuando ya no la necesitas. Los crononautas. Cuando John Lennon, ¿verdad, perro? Bueno, no lo extrañas, ¿verdad? Pero antes, les recuerdo que este programa es posible gracias a su contribución, ya sea compartiéndonos, hablando de nosotros y recomendando temas, personajes y lo que sea que les interese que investiguemos y que no quieren leer en Reddit. También pueden patrocinarnos directamente en nuestro patreon.com/en_clasemedieros o en buymeacoffee.com/los crononautas. Si se quieren no informar, pero divertirse, los martes a las 9 p.m. estamos en nuestro canal de YouTube y hacemos los martes clasemedieros, en donde platicamos noticias, damos recomendaciones, pero sobre todo sacamos la mierda que acumulamos en la semana. La asociación que les vamos a recomendar el día de hoy es Casa Heim, o Casa H-E-I-M. Y ya escucharon a Pai apoyarla. Una organización sin fines de lucro en donde ayudan con el rescate, rehabilitación y hogarización de animales domésticos, principalmente perros y gatos. Así que vayan a @casaheim, síganlos y echen la mano con lana, con compartir, con donar cochas, cobijas, limpiadores, cualquier cosa que les haga la vida mucho más fácil. Ahí en @casaheim, @casaheim, encuentran la información. Sobre cómo armamos este capítulo, acá les hacemos un resumen de los libros que utilizamos para contar esta historia. El primero es de Ernesto Lamoine Villicaña, llamado Morelos, su vida revolucionaria a través de sus escritos y otros testimonios de la época. El segundo es de Baltasar Dromondo y solo se llama Morelos. El tercero es de Carlos Herrejón y se llama Morelos, Revelaciones y Enigmas. Así que prepárense, saquen la sotana, aunque sus hijos tengan pesadillas, preparen los libros de teología y las pañoletas porque se acerca la historia del héroe nacional del que sabemos muy poco y hablamos mucho. De ese que tiene varios lugares a su nombre, pero que difícilmente podemos decir por qué. Ese al que disfrazan a los niños que ya no alcanzaron a ir como Hidalgo o Iturbide. Nos referimos a José María Teclo Morelos Pavón y Pérez, mejor conocido por las monografías de primaria como José María Morelos y Pavón. Este es el Crononauta 50 y comenzamos. Crononautas. He sido solo siervo de la nación, a la que quiero ver libre de todo yugo extranjero. Nada existe más bello que la libertad. Coronel, cada criatura tiene una misión que cumplir en la vida. La mía fue luchar por la libertad de mi patria y no me arrepiento de haberla cumplido. Hoy, José María Morelos y Pavón. Capítulo 1. De arriero a presbítero sin mucha inspiración. Para entender a Morelos es importante explicar que para los parámetros de su época llegó muy tarde a la fiesta. Incluso para nosotros, arriba de los 40 ya es viejo, rabo verde, abuelo y todo lo que se les ocurra. Así que, señores, señoritas, señores, me quedan 7 meses. Y nos referimos a que llegó tarde a la fiesta primordialmente porque tardó varios años en encontrar el camino, primero dentro de la carrera religiosa y después dentro de la batalla independentista. Para darles una idea de cuánto se tardó, entre 1765, año registrado de su nacimiento, y 1810 hay 45 años. Pero vamos paso a paso. Según algunos registros, o por lo menos los más aceptados por los historiadores, Morelos nace el 30 de septiembre de 1765 en la ciudad de Valladolid, ahora Morelia, en el estado de Michoacán. Sobre su alumbramiento se cuenta la historia de que su madre, Juana María Guadalupe, lo tuvo en el portal del convento de San Agustín mientras caminaba por la calle. De pronto, mientras estaba de camino al mandado, sintió las contracciones. Algunos biógrafos y anecdotistas sostienen que, contrario a su llegada a la vida revolucionaria, Morelos fue rápido y veloz para llegar al mundo. Apenas le dio tiempo a su madre de soltar lo que traía en las manos, acercarse al convento y aventar al mundo a Morelos. De hecho, al día de hoy existe una placa en conmemoración a ese evento. Si van al convento, hay una placa. Aquí yacen los restos de la placenta de Morelos.
escuelas. Pero eso fue lo único sacro de sus primeros años. Siguiendo con su llegada a este horrible y espantoso mundo, Morelos nace en una familia que es difícil de definir bajo los recursos de castas de esa época. Y que, como sabemos, esos recursos están definidos por los cruces entre los distintos grupos que convivían en el país en aquel entonces. Si no se acuerdan, vayan a ver el capítulo de Leona Vicario donde explicamos a profundidad todo esto. Se considera regularmente a Morelos como hijo de criollos, pero según algunos registros, su padre, José Manuel, era considerado mestizo, mientras su madre, en efecto, era criolla. Algunas investigaciones señalan que sus padres, especialmente su padre, pudieron haber mantenido el mito de su criollidad con el único fin de acceder a los beneficios sociales que ser criollo tenía en aquella época. Si vemos las pinturas y referencias con las que lo recordamos, podríamos afirmar que de hecho era mestizo. Pero si leemos las descripciones sobre su altura y corpulencia, podríamos pensar que era criollo. La realidad es que para lo único que nos sirve es para saber qué tan complicada era su existencia y cuánto necesitó batallar. En ese sentido, podemos asegurar que fue mestizo y que a pesar de tener acceso a algunas oportunidades, le tocó chingarle desde muy pequeño. Yo quiero chamba. Yo quiero chamba. Yo quiero chamba. Yo quiero chamba, Dr. Han. Yo quiero chamba, Dr. Han. Yo quiero chamba. Y de hecho, podríamos decir que es mestizo en toda la extensión de la palabra. Mientras por un lado tenía que trabajar la tierra, por el otro su familia buscaba apañarse una capellanía que, si bien no estaba negada a los mestizos, era mucho más probable que cayera en manos de un criollo. Así que si Morelos viviera ahora, no formaría parte de una familia de clase baja, aunque no era del todo tampoco clase media o clase alta. Su familia podría ser considerada como acomodada, en donde tenían acceso a educación, trabajo y alimentación, pero no eran parte de los grupos que tomaban las decisiones en la Nueva España. Esto es un punto importante porque nos ayudará a entender los primeros años de Teclo, acuérdense que así se llamaba, y su posterior afiliación al movimiento independentista. Su situación, más que por venir de un lugar social, venía de un problemita que tenía su papá. ¡Ay, güey! Como mencionamos, Morelos nace en Valladolid, hijo de José Manuel Morelos Robles y Juana María Guadalupe Pérez Pavón y Estrada. Tuvo dos hermanos mayores, María Guadalupe y Juan de Dios, y cuatro menores, María Josefa Eulalia, María Antonia, María Rosalía y Juana María. ¡Su puta madre! ¡Es un chingo! De todos ellos, solo sobrevivirían Morelos, Juan de Dios y María Antonia. Su niñez, como les íbamos contando, fue definida por la presencia intermitente de su padre, quien era carpintero y se dice un alcohólico rampante, y de una madre que era considerada fuerte e incluso sobreprotectora. Esta sobreprotección se pudo deber a que todos los hijos que procrearon solo llegaron a la vida adulta: José María, Juan de Dios y María Antonia. Pues sí, güey, no mames. La ausencia de su padre hizo que la responsabilidad de la familia recayera en su madre y su abuelo materno, José Antonio Pérez Pavón, quien los apoyó hasta su muerte en 1776. La cosa ahí cambió para Morelos, con el padre yendo y viniendo entre lo que ahora sabemos que es Michoacán y San Luis Potosí, y llevando a su hermano mayor con él. José María tuvo que lidiar con el trabajo de mantener a su familia. Mi primera chamba. Ahí es cuando decide irse a San Rafael Tahuejo, cerca de Apatzingán, y dedicarse a ser arriero. Ahí aprendió a trabajar todo lo relacionado con la construcción, a montar, tratar el campo y a administrar. Le dije que la de chambear me la sé. Lo curioso es que siempre mantuvo contacto con su madre y hermanas, quienes recibían los beneficios de ese trabajo. Contrario a otros personajes de la época, de la historia y de nuestros tiempos, quienes habrían olvidado estudiar y se habrían dedicado a trabajar para sacar adelante a su familia, Morelos dedicó el poco tiempo libre que tenía a leer y aprender. Consideremos que en aquella época las jornadas de trabajo podrían empezar tan pronto como las 5 de la mañana y terminar después de que el sol se pusiera, así que el esfuerzo era bastante grande. ¡Ay, cabrón! Aquí no se sabe si fue la presión de su madre o su propia inspiración lo que lo mantuvieron interesado en extender su formación más allá de saber leer o escribir. En estos 10 años que se mantuvo en San Rafael, Morelos intentó aprender latín, que era en esos tiempos fundamental para el trabajo eclesiástico por un lado, pero también para el acceso al conocimiento que sucedía en Europa, que, como hemos platicado en diversos capítulos, estaba cambiando el panorama político y social de todo el mundo occidental. Estos años usualmente son descritos como sin eventos para Morelos, pero algunos biógrafos señalan que fue en estos momentos donde encontró su camino ideológico. Formar parte de la fuerza laboral le permitió entender sus preocupaciones, pero también observar los vicios en los que estaban inmersos. Esto suena realista si consideramos el historial de su padre, que era alcohólico, y lo que pudo haber observado con sus compañeros que también consumían alcohol regularmente. Estos años formativos, además de
convertirlo en un trabajador esforzado le abrieron los ojos de la verdadera situación de la región. Así que el tiempo llegó. Después de permanecer en el rancho y haber aprendido todo lo necesario para el trabajo, Morelos decidió regresar a casa en Valladolid. La razón, la potencial obtención de una capellanía. Pero la cosa no era tan fácil. Antes incluso de tener la posibilidad de proponerlo como capellán, Morelos debía aprender y desarrollarse como cura. Y es aquí donde hay otra discusión. Hay autores que afirman que su llegada al trabajo religioso se debió a su vocación y lo que había observado años antes mientras era arriero. Hay otros que asumen lo hizo simplemente porque era la única manera de competir por la capellanía en una batalla que enfrentaba contra un heredero directo de su abuelo. Recordemos que lo directo estaba definido por la masculinidad. Si eras hijo de padre y no hijo de madre, como era el caso de Morelos, tenías una preferencia. Así que fuera por presión o por vocación, se inscribe en el colegio de San Nicolás cuando el mismísimo Miguel Hidalgo y Costilla, suponiendo que haya existido, era rector. Y como ya se lo saben, se acerca un polvoso y lleno de telarañas. Dato cronológico. Patrocinado por los 1001 chistes que se pueden hacer sobre un niño y un cura. Porque es lo que hace el Vaticano. Cada vez que un sacerdote viola en un lugar, lo llevan a otra ciudad para que se rehabilite, dirá usted. No, señor, para que viole en esa ciudad ahora. Y cuando lo atrapan ahí, lo llevan a otra ciudad en una suerte de turismo de violación. Las capellanías son un modelo de expansión que la Iglesia Católica desarrolló con el fin de que las personas interesadas en expandir la palabra de Dios vieran un beneficio económico, como si nunca lo vieran. Era un ganar-ganar. El catolicismo como teología se extendía. La persona que lo ayudaba recibía incentivos económicos, pero sobre todo, los padres, que ya habían sufrido bastantes ataques por grupos locales, no tenían que arriesgarse a ir a las comunidades y tratar de convencerlos. Eran los mismos locales los que organizaban a sus cercanos para formar el grupo y comenzar a cobrar los diezmos y enviarlos a las diferentes centrales eclesiásticas. Por ejemplo, en el caso de la capellanía a la que aspiraba Morelos, su bisabuelo la fundó como civil y beneficiario, pero para recibir la aprobación de la iglesia, las siguientes generaciones debían de tener algún tipo de nombramiento clerical. Así, cuando la madre de Morelos intentó argumentar que la línea indirecta era suficiente por el camino clerical que estaba tomando Morelos, las autoridades eclesiásticas se lo negaron, porque había un descendiente directo, hijo del padre, a la vez hijo del abuelo, que también pensaba seguir el mismo camino, pero dejaron plantada una semilla. Así, podemos afirmar que su necesidad de convertirse en cura pudo no ser tan desinteresada como se cree. Aunque sus actos posteriores mostrarían un grado de desapego a lo material, Morelos era muy joven y se encontraba a cargo de su mamá y su hermana. Y como pueden deducir a estas alturas, Morelos tampoco era idiota. Si quería seguir aprendiendo y desarrollándose en el camino más viable, era el sacerdocio. No solo por el conocimiento teológico en sí mismo, sino por el acceso a otros textos e información que ya tenían unas cuantas décadas rondando el mundo occidental, y que eran, en definitiva, controlados por las clases altas de la Nueva España. También puede haber una última razón, un pilón. El ser cura también habría caminos económicos que, como veremos más adelante, se convirtieron también en caminos de lucha y conexión con el movimiento independentista mexicano. Soy inconfundible. No solo soy parte de la historia, hasta impuse una moda. ¿Quién cree que convocó al Congreso Constituyente en 1813? ¿Yo? Y no se les olvide que también soy el autor de los sentimientos de la nación. Capítulo 2. La única circular que ha servido de algo en la historia. Mientras la discusión sobre la capellanía sucedía, Morelos se dedicó a estudiar y a hacer negocios. Sobre los estudios sabemos que le entró a la retórica, la gramática, la filosofía y las artes. ¡Nerd! También fue maestro por un periodo corto, profesión que sabemos diversos revolucionarios en distintos momentos ejercieron y les permitió abrir un poco más su mente. En estos años es donde decide cambiar al seminario tridentino para ir cubriendo los requisitos para convertirse en cura, mientras al mismo tiempo recibía el título de bachiller en la Real y Pontificia Universidad de México. Y es ahí donde decide convertirse por completo en cura. El 13 ¡Agárramela que me crece! ¡Tu puta madre!
de diciembre de 1795 fue nombrado subdiácono y era oficialmente parte de la iglesia. Esto lo llevó de Valladolid a Uruapan y finalmente el 30 de diciembre de 1979 fue ordenado como sacerdote. De ahí se mantuvo activo en la región entre la Huacana, Urecho y otras regiones de la Tierra Caliente. Esto lo hizo célebre en la comunidad. Morelos no era un cura cualquiera. Como lo hemos contado, trabajaba la tierra, ayudaba en la construcción de casas y conservaba el espacio público. Pero no se consideraba amigo de nadie. Su asistencia venía acompañada de una disciplina férrea que no era del gusto de todos los pobladores. El caso de Carácuaro es el más célebre, donde los pobladores pidieron que fuera removido de él. Al mismo tiempo, él también ya estaba hasta la madre y decidió renunciar. La renuncia evidentemente no fue aceptada porque nadie quería ser cura en Carácuaro. Incluso le ayudó a que le ofrecieran una posición no solo en esa región, sino en el resto de las regiones de Tierra Caliente. Esto le permitió convertirse en comerciante con la aprobación de las autoridades eclesiásticas, por lo cual mientras se dedicaba a una cosa que era desperdigar la palabra del Señor, le invertía tiempo a la otra, que era transferir y vender mercancías en diferentes pueblos. También al mismo tiempo pudo hacerse cargo de su madre y de su hermana, pero sobre todo le dio chance de seguir estudiando teología y filosofía. ¡Aburrido! Poco a poco se fue asentando en su comunidad, se fue haciendo de amigos y también se afirma tuvo diversas relaciones románticas. Los testimonios, y aquí hay un primer chisme, hablan de una relación con Brígida Montes, con la cual se sospecha tuvo 2 hijos, Juan Nepomuceno y Guadalupe, a los cuales no les dio el apellido, pero era sabido que provenían de esta relación. Y acuérdense del nombre Juan Nepomuceno. Y a pesar de que la vida le iba bien y que la capellanía terminó por serle asignada, fue en estos años también que desarrolló una aversión contra los españoles, o los peninsulares como eran conocidos en esa época. Mientras era testigo de la forma que vivían estos cabrones, las altas esferas del gobierno y los religiosos, Morelos tenía que regresar a su parroquia y ayudar a su comunidad a tener lo mínimo indispensable. En efecto, había vicios y problemáticas familiares en la región, pero la iglesia cada vez era más demandante y pedía más dinero y regresaba menos a la comunidad. Como siempre. Ayudar a construir lo más básico requería más donaciones y contribuciones de la comunidad, y por supuesto que todos le entraban con la mano de obra. En una región como la Tierra Caliente, esto significaba un chingo y chingo de mano de obra y unos cuantos pocos que también podían dar recursos o dinero. Sumado a esto, la idea de un país independiente de la corona comenzaba a rondar el país con mayor fuerza. Michoacán mantenía una cercanía con los movimientos conspiradores de otros estados, sobre todo en Querétaro, en donde varios de estos se estaban gestando. Consciente de la situación, a pesar de que en ese tiempo recibió la capellanía de manera oficial, algo había cambiado en su cabeza. Pero aún en ese momento dudaba de la verdadera posibilidad de una independencia, hasta que llegó una comunicación desde la capital. Tal vez, mis queridos crononautes son muy jóvenes para saber qué chingados es una circular. No tengo ni puta idea, Tal vez son ustedes mismos generadores de este pequeño infierno burocrático, pero ahora le llaman newsletter, para que no crean que trabajan en una pinche oficina de gobierno. No sé. Pero sin duda todos sabemos que la mayoría de las circulares no sirven para ni verga, pero hubo algunas que sí, por lo menos en el principio, cuando se usaron. Hasta ahora les hemos contado todo lo que Morelos hizo fuera del movimiento independentista, cómo pasó de ser arriero a agricultor a cura. Esos primeros 45 años son en sí mismos lentos comparados con los siguientes 5 que cambiarían por completo su lugar en la historia. La circular que cambió la cosa para Morelos fue el decreto del obispo Abad, que comunicaba a todos los clérigos que a partir del 24 de septiembre de 1810, el cura Miguel Hidalgo y Costilla, su antiguo rector, quedaba excomulgado por llevar a cabo tareas libertarias en Guanajuato, o como decía el texto, incurrir en excomunión por ejercer violencia contra personas consagradas. Como sabemos por Leona Vicario, ya se habían dado varios intentos de liberación entre 1808 y 1809, donde los criollos habían participado activamente. Sobra decir que Morelos respetaba profundamente a Hidalgo y que esta acción, sin un juicio y sin revisar las pruebas, levantó aún más las dudas de José María, que cada vez se convencía más de la podredumbre en los círculos de poder. Hasta entonces, la corona había sido muy eficiente en apaciguar los levantamientos y evitar que se desarrollaran o alcanzaran más orejas, en muchos casos gracias al apoyo de la iglesia,
que en sí misma veía un peligro latente en el movimiento. Pero cuando la noticia del levantamiento de Dolores comenzó a circular, la cosa ya era diferente. No eran solo algunos criollos y sus amigos o familiares o clérigos los que estaban involucrados. Era una figura notable del virreinato que además lo hacía a la luz de todos, con una declaratoria muy concreta y con un objetivo central: igualdad de derechos para todos los criollos. Aquí vale la pena hacer una precisión. Como sabemos, en un principio el movimiento buscaba incluso la reinstitución de Fernando VII como rey tanto de España, la vieja, como de la nueva. Pero la llegada de Morelos al movimiento es una de las causales de que esto cambiara. No porque no apoyara la causa a favor de los criollos en un principio, sino porque en el camino también vio la oportunidad de la independencia completa. Piénsenlo de esta manera: Morelos no tuvo tiempo de formalizar esto hasta que lo puso en papel, pero sí fue una idea que fue creciendo conforme se adentraba más y más en el movimiento independentista. En un principio se pensaba en la independencia de España y sobre todo la soberanía de España frente a Francia. Conforme la corona fue reaccionando, se volvió algo más local y más enraizado en lo que sucedía en nuestro territorio. Pero regresando, la llegada de la circular hizo que todo lo que había observado durante estos años, los abusos, el abandono y el hambre, se asentaran en su cabeza. A partir de ahí, los rumores de las acciones que tomaría la corona contra los independentistas lo llevaron a tomar una decisión. Debía encontrar a Miguel Hidalgo y unirse a su escuadrón. Al respecto, Carlos Errejón diría: el 20 de octubre de ese año, Morelos se presentó a las órdenes de su antiguo rector y le fue dada la misión de libertar el sur de la Nueva España. El papel de Morelos en la insurgencia tomó como primera guía las instrucciones de Hidalgo, pero la personalidad del cura de Carácuaro imprimiría al movimiento un sello inconfundible. Liberar al sur no iba a ser fácil. En un inicio, el objetivo era Acapulco, uno de los centros comerciales de la corona y principal conexión con las pocas pero preciadas colonias de España en Asia. Y como probablemente no haremos un crononautas de Hidalgo, debido a que el productor ya puso su queja con RH, y la verdad nos da un poco de hueva, les vamos a contar un calvo y canoso patrocinado por Pastes Quicos. Siempre calientitos. Son los pastes Quicos, sabor y tradición. Son los pastes Quicos. Usualmente, el grito de Dolores es relatado a partir de la decisión de Hidalgo de salir un 15 de septiembre por la noche a declarar su apoyo a Fernando VII. Pero en realidad, este proceso tomó un poco más de tiempo y no fue tan planeado como se dice. De hecho, hay varios recuentos que afirman que Hidalgo no tenía una decisión tomada cuando se vio obligado a salir a la calle, aunque sabemos que era cuestión de tiempo. ¡Pinche estúpido! Los levantamientos de 1808 y 1809 habían puesto en duda la forma tradicional de hacer independencia, que básicamente consistía en hacerlo poco a poco hasta contar con todas las personas necesarias y luego explotar. Dichos movimientos, como se sabe ahora, contaron con un alto nivel de planeación y por lo tanto la corona fue capaz de interceptarlos, romperlos o diezmarlos antes de que explotaran. Así que la advertencia era clara: si la corona se enteraba, tenían que actuar. Y así fue como sucedió. El 11 de septiembre se coló la información del grupo insurgente a la corona. Algunos dicen que por tortura, otros dicen por una indiscreción del párroco que dio la extrema unción a un conspirador. El punto es que automáticamente Allende fue señalado como el incitador y se giró una orden para detenerlo. En ese momento, gracias a su posición, la corregidora fue capaz de dar aviso al grupo, que inmediatamente decidió actuar. Así, Hidalgo se vio obligado a actuar por la noche del 15 y comenzar el movimiento independentista, no sin antes mandar todos los mensajes posibles y buscar aliados en el camino. El grito de Dolores, más que ser una declaratoria de independencia como se le toma actualmente, fue en realidad una declaratoria de existencia. A pesar de lo gritado, había diferentes posturas y pensamientos, y no había una completa definición ideológica. Lo que sí había era un profundo hartazgo de la violencia y el abuso por parte de la corona y sus aliados. Hidalgo hizo lo que le quedaba: dejar su mensaje en el aire y ver quién lo recogía. Para su fortuna, diversos personajes lo hicieron, y a pesar de los esfuerzos de la corona y de la iglesia por desprestigiarlo, la cosa no paró ahí. Esperemos estén disfrutando este capítulo del Siervo de la Nación. Si nos quieren apoyar, lo pueden hacer en patreon.com/en-clasemedieros o buymeacoffee.com/los crononautas. Si no, con replicar, comentar y escuchar nuestro contenido estamos más que agradecidos. Vamos al intermedio clase mediero y... regresamos. Intermedio clase mediero. They'll be destroyed. Pues justo ya es la época que todo el mundo espera del año,
de las listas de todo, ¿no? Lo mejor de esto, lo peor, tal. Y una de las que nosotros ya año con año hemos leído, pues son los trends que hay de Google, ¿no? Y traigo 2 aquí. Me voy a aventar primero los trends. Venga. De México, porque el internacional me valen verga. Entonces, aquí creo que hay unos como que ya sabemos de personas. De lo que más se buscó en Google en cuanto a personas es 1, Peso Pluma. 2, Margot Robbie. 3, Clara. Sí, salió Barbie, fue como a ver. 3, Clara Kia o Brugada. Claro, estaría bien chido. 4, Shakira y 5, Taylor Swift, güey. Ahí está. Y en la categoría de ¿qué es? Está ¿qué es el fentanilo? ¿Qué es el desodorante? ¿Qué es el desodorante? Importante. ¿Qué es esta verruga? Es que deberían poner esas. ¿Qué es esta verruga que me salió en la punta del pene? Esas yo creo que son las verdaderas preguntas que nos hacemos a diario, güey. ¿Qué es una persona no binaria? ¿Qué es implosión? Ese es por lo del pinche submarino, ¿no? Uh-huh. Me imagino que sí. ¿Qué es sapiosexual? ¿Apio? Sapio. Sapiosexual. ¿Qué es apiosexual? Yo verga. Apiosexual es Eric Rubin. Sapiosexual es otra cosa. ¿Vieron? ¿Y qué es el grooming? Esas son como las... Si lo buscas, lo estás viviendo. Eso es lo único que te puedo decir. Sí, pobrecito, güey. Para mí hay un sitio que me gusta más ver la lista, y no me refiero a Pornhub porque todavía no la saco. Es el sitio Clips for Sale, se llama. Y la categoría que tuvo mayor auge de ventas y búsqueda en el 2023 es... ¿Cuál se imaginan, güey? Pies. No. Tiene que ver como con un concepto, no tanto una parte del cuerpo. Bucaque. Bucaque. No. Hermana. No. Incesto. Nada más están sacando sus preferencias. Sí, estoy... La categoría que según Clips for Sale tuvo mayor auge en 2023 es gigantismo, güey. Lo traduce como un POV que... O sea, es que es esta ilusión óptica que te hacen ver de más grande una persona y tú chiquitito. Ajá. Como cuando la gente saca esas fotos de que agarra la torre de Pisa de Italia. Así, güey. Es ese tipo de concepto. Okay. No es gente altota, güey. No. Es esta idea de que alguien sea gigante, güey. Y de hecho está en TikTok también como dentro de lo más buscado a nivel internacional. Videos donde juegan con la perspectiva para eso, hacer ver más grande a alguien. O como dice Rich, videos estos donde sale una mujer así como de frente que te está viendo desde lo alto. Ya. Y tú eres así chiquitito, ¿no? Y este 2023 más que nunca la gente solo quiere videos donde sean pisoteados por una mujer gigantesca y dominante, porque aparte no es el de los hombres el que más está, sino el de la persona gigante es la mujer. ¿Será a lo que se refería con violencia Kalimba? O sea, será así como eso es lo que me gustaría que me hicieran. Se están perdiendo las buenas costumbres, güey. Un par de lesbianas. Una buena tijera, un buen doggy style, un buen... La neta, no somos ricos porque no tenemos ideas, güey. No somos tan brillantes como esos cabrones. Sí, me encantaría tener esa capacidad. Ajá, güey. Encontrar el nicho donde que alguien te diga, no mames, güey, ¿cómo se me antoja ahorita un video de la perspectiva de un gigante, güey? Se me antoja un chingo. Pagaría $15 por eso. $15. O quiero sentir que estoy jugando con mi amiga haciéndole cosquillas y entonces... No, el de las cosquillas es el que me tiene completamente descontexto. No sé cómo funciona. Tampoco yo, ese sí está muy allá, güey. Yo sí soy muy claro. Si hay alguien en nuestro amable público que no lo pueda explicar. Ya pagado por eso. No, pues no nos tienen que mandar nada, pero si nos cuentan por qué. Sí, que nos describan, por favor. Si no han pagado, que nos describan, que es como, bueno. Te vas a hacer adicto, güey, y luego vas a andar comprando así cosquillas en Argentina y cosas así. El porno y la comida
como me gusta, con sabor de casa, güey, hogareña, güey. yo mi porno como mi comida, casero, güey. Casera, güey. Cochina. Somos Clase Medieros. Este es, no les miento, el video, por lo menos el video número 5 que grabo el día de hoy, para agradecerles lo mucho que nos han dado este año, la felicidad que nos han dado al acompañarnos los martes, al estar atentos a Clase Medieros, a Crononautas, el interactuar con nosotros, el mandarnos sugerencias, tareas, programas, todo. Estamos muy contentos de haberlos tenido con nosotros este año y como saben, solo les queremos desear lo mejor, que la pasen muy chingón, que coman mucho, muy rico, todo lo que les gusta, descansen porque además le han chingado todo este año, así que se lo merecen. Vayan, descansen, quédense en su casa, salgan con su familia, empédense, hagan lo que ustedes quieran, pero sepan que de este lado en la redacción crononáutica y Clase Mediera los queremos un chingo y estamos muy agradecidos. Obviamente vamos a seguir el siguiente año y les tenemos preparadas algunas cosas. No se vienen sorpresitas, simplemente seguimos trabajando y les vamos a dar mucho más contenido, esperamos. Pero bueno, quería tomar este espacio pequeño dentro del capítulo 50 para decirles muchas gracias. No sé si lo van a oír antes o después del año nuevo, pero cuando sea que lo escuchen, sepan que estamos muy agradecidos de tenerlos con nosotros y sabemos que el siguiente año, el 2024, va a ser mucho mejor para todos. Así que les mandamos un besote, no le hagan caso a las campañas políticas, manden a la chingada a su diputado local y sobre todo, mándenos mucho, mucho amor. Los queremos. Fin del intermedio. Gracias por continuar con nosotros. Esperemos estén disfrutando este capítulo con un ponche picado o un chocolate abuelita. Capítulo 3. La muerte de Hidalgo y la persecución. Es aquí, mis queridos crononautes, que los 5 años más intensos de su vida suceden. Como ya habíamos mencionado, Hidalgo lo comisiona para el Pacífico, específicamente para el sur del país. Pero deben considerar lo siguiente: la experiencia de Morelos en cuestión de estrategia militar o incluso de política era nula. La primera tarea era construir un ejército, cosa que no era para nada sencillo. Para ello utilizó diversos textos jesuitas como inspiración para convencer a pobladores y otros párrocos de la relevancia del movimiento. Como hemos mencionado, en ese momento no se hablaba de una independencia absoluta de España, se hablaba de confirmar la lealtad de Fernando VII y como resultado negar la ocupación francesa en la península ibérica. Sin embargo, en la mente de Morelos ya estaba otra idea: concretar algún tipo de autonomía nacional. Por su paso de Morelia a Tierra Caliente, Morelos logró colectar un ejército lo suficientemente grande para tener su primer par de victorias y tener como parte de su ejército a los Galeana. Sin embargo, al llegar a la zona de Acapulco, en lo que parecía ser un movimiento de rendición, fue emboscado por las tropas realistas y obligado a salir. Esta primera experiencia, en donde el teniente Gagó le prometió la entrega sin resistencia, pero después fue traicionado, marcó la actitud de Morelos contra las tropas realistas. Hasta este punto, José María seguía pensando como cura y por lo tanto creía en la bondad de todas las personas. Ver la cantidad de personas muertas por esa traición lo hizo reconsiderar esta postura. No dejaría de creer en la bondad como atributo humano. Tengo que aceptar que soy un pobre pendejo, pero definitivamente no arriesgaría a sus tropas por una mala decisión. Sin embargo, ya se comenzaba a hablar del cura que no paraba. De regreso a Tecpan, el primer poblado que lo arropó después de su originaria Tierra Caliente, decidió reagrupar y comenzar a repensar su posición. Es aquí donde el Morelos político, que ya había visto la luz en la declaratoria de noviembre de Aguacatillo, comienza a pensar en una batalla doble. Por un lado, debía combatir al ejército realista que comenzaba el camino hacia él, pero por el otro debía brindarle certeza a las comunidades, así que la necesidad de formar gobiernos alternos y locales se convirtió también en una prioridad. Y es aquí donde se observa su rasgo más distintivo: el Morelos protodemócrata, interesado en la soberanía de los pueblos y en la autonomía del país. Es por esto que donde pasara, se decretaba la abolición de la esclavitud y se le entregaba el control de los mismos pobladores, de las tierras y medios de producción agrícola. Mientras se reagrupaba, Morelos convenció a Nicolás Bravo y su familia, a Guadalupe Victoria y a un personaje que sería fundamental después de su muerte:
Vicente Guerrero. Al mismo tiempo, Hidalgo tuvo la incursión que lo llevaría a la Ciudad de México y de vuelta hasta su captura en junio de 1811. Al mismo tiempo, Allende y Abasolo fueron detenidos y enjuiciados en Coahuila. Finalmente, el 30 de julio, Hidalgo es fusilado y degollado. A partir de entonces, su cabeza, la de Allende y Aldama, serían desplegadas en la Alhóndiga de Granaditas, en Guanajuato, como un mensaje para todos los insurgentes. Esta derrota pegó fuerte en las tropas no solo por la relevancia de Hidalgo en el movimiento, pero también por el retroceso en el control territorial. De prácticamente controlar el Bajío y partes del centro, los insurgentes se encontraban desperdigados en diferentes partes y el ejército realista, hasta ahora conducido por Calleja, los tenía agarrados de sus partecitas. Pero Morelos, al contrario de muchos otros, decidió seguir. Veía la muerte de Hidalgo como una tragedia que justificaba el movimiento, así que siguió todo lo que pudo. Y es aquí donde la Suprema Junta Gobernativa surge. Ignacio Rayón se quedó como cabeza después de la muerte de Hidalgo, y este inmediatamente le pidió a Morelos integrarse a la Junta. Para él, este grupo significaba un paso más hacia un gobierno independiente de la corona que, de todas formas, estaba debilitada por los franceses. Así, mientras Morelos tomó Chilapa, se comienzan a circular los elementos de la Constitución en 1812. Para entonces ya la figura del rey comenzaba a desaparecer y la idea de brindar autonomía y libertad al pueblo se convertía en el objetivo central de los insurgentes. Mientras comenzaba el control de lo que ahora es conocido como el estado de Morelos, hizo lazos con Tasco y se les unió Mariano Matamoros, quien sería muy cercano a él hasta el día de su muerte. Fue aquel tiempo que el obispo de Puebla le pidió que parara con su participación, cuestión que Morelos evidentemente ignoró. A pesar de no estar completamente de acuerdo con la Junta, Morelos se mantuvo en comunicación con ellos y prácticamente obedecía todas sus órdenes. Esta probablemente fue su última mala decisión, que siempre necesitó tener autoridades, pero no se estamos adelantando. El primer intento para atraparlo sucedió en Izúcar, donde para su fortuna logró escaparse con menos de 50 hombres como su vigilancia. Al mismo tiempo, la Junta caía en Zitácuaro y se movía a Tenancingo. Ahí Rosendo Porter estaba a punto de vencer a la Junta cuando Morelos llegó a salvarlo. A pesar de que no pudo salvar a muchos de los documentos que ya se habían redactado, la victoria moral revivió la sensación de esperanza en el movimiento insurgente. Así, de regreso a Cuernavaca, comenzó a planear un posible ataque a la capital. Esta información se filtró y fue el momento en el que el virrey decide poner su foco en Morelos como principal peligro para la corona. Por ello, instruye a Calleja que vaya por él y comienza así el sitio de Cuautla. El tal vez más célebre momento militar de Morelos sucedió entre febrero y mayo de 1812. Mientras Calleja no solo asfixiaba a los insurgentes sino a la población en general, el ejército de Morelos batalló como pudo los ataques de este último. Evidentemente, esta situación estaba destinada al fracaso, pero era una lección moral, de esas que le gustaban a Morelos. Para él, ya no existía España ni Fernando VII, lo que quedaba era un virrey preocupado y su ejército ignorante. Usualmente no pensamos en eso, pero imaginen que en el siglo XIX nuestra idea de España era la de un imperio, y las noticias que nos llegaban eran esas, de que era un lugar enorme con un chingo de recursos y que había toda la gente del mundo. Quitar del imaginario social el poderío y ponerle cara y los números al enemigo hizo mucho más sencillo el trabajo de Morelos. Fue entonces que se decidió salir de Cuautla, no sin antes negarse a los distintos intentos de indulto por parte de la corona. Para él ya no era un asunto de conservar la paz, era momento de hacer cambios, y ahí es donde todo el movimiento independentista se transformó. ¡Viva España! ¡Viva España, sí! Pero España hermana, no dominadora de América. Capítulo 4. Los sentimientos de la nación. Después del sitio de Cuautla, el ejército comandado por Morelos tuvo que reorganizarse. Otra vez. En este tiempo se dice que pudo recuperarse de la tuberculosis que llevaba padeciendo varias semanas y de diversas caídas y heridas de batalla. También hizo un segundo intento por tomar Acapulco, pero volvió a fallar, obligándole a regresar a la capital oaxaqueña. Puso los ojos en Oaxaca y logró tomarla. Fue ahí donde logró establecer organismos y direcciones de cómo debía de comportarse el ejército insurgente. Como saben, la guerra siempre trae consigo gente que aprovecha la situación. Morelos, consciente de esto, procuró formar cuerpos de vigilancia que evitaran los abusos por parte del ejército. De hecho, procuró también repartir las ganancias en caso de que hubiera estos beneficios, o quemar las bodegas de productos como tabaco, alcohol o azúcar. Fue en este tiempo que la Constitución de Cádiz fue proclamada en España y el virrey se vio obligado a garantizarla en la Nueva España. En este momento Morelos también se confrontó con Rayón, quien dirigía la Junta, que daba la impresión de querer mantenerse como un único líder. Después de varias discusiones al interior de la Junta, esta decide apoyar a Morelos y él es nombrado líder de todos. Pero se estaba quedando muy
muy corta. Los cambios y muertes a los que se enfrentaban los insurgentes hicieron a Morelos considerar un congreso. Así suprimió la junta y convocó a la formación de un cuerpo elector. El Congreso de Anáhuac fue uno de los primeros intentos por dar un sentido político al movimiento independentista. Para Morelos era fundamental que un organismo autónomo tomara las decisiones. Para ello se nombraron diputados y estos a su vez representaban zonas donde la insurgencia tenía alguna presencia, interés o control. Fue en dicho congreso que intentaron darle la posición de generalísimo y Alteza Serenísima. Morelos, se dice, rechazó ambas posiciones y propuso el tan célebre nombre de Siervo de la Nación. Dicha descripción, Siervo de la Nación, fue tomado de su visión teológica y básicamente implicaba que él estaba por debajo del pueblo y que por lo tanto el pueblo decidía dónde debería estar él. Es aquí donde también proclama su famoso documento Sentimientos de la Nación. En dicho documento, que se debe de tomar como muestra de su tiempo, se hablan de los valores generales que la nación debería de seguir. Por ejemplo, México y América en general deberían ser independientes de Europa o cualquier otro país. La esclavitud debería ser abolida, la soberanía reside en el pueblo y, para desgracia de todos nosotros, la única religión válida es la católica. Ganar es ganar. Dicho documento ayudaría al borrador del primer intento de constitución que además tomaba como bases las constituciones de Francia, la gringa y la de Cádiz. Evidentemente estos documentos tendrían una enorme influencia en las constituciones posteriores, pero sobre todo en la de Apatzingán, que fue promulgada al poco tiempo. Una vez cerrado el Congreso, Morelos decide regresar a la batalla. Ya con el puesto de generalísimo, Morelos intentó tomar Valladolid, pero fue derrotado. Posteriormente se le ordenó hacer un tercer intento por Acapulco y aunque avanzó un poco más, las discusiones y diferencias dentro del Congreso, especialmente con Rayón, hicieron más complicado su trabajo. De hecho, es en ese momento donde se da una pequeña confrontación que termina con Morelos tomando un rol mucho más enfocado en lo ejecutivo, en lo ideológico y Rayón como mando militar. Es en este momento que Galeana muere y el principio del fin para el Siervo de la Nación se hace evidente. También, al mismo tiempo, Fernando VII había recuperado su poder en España y había derogado la Constitución de Cádiz, promoviendo la vuelta a una monarquía centralista. Esto permitió que Calleja fuera nombrado virrey y aparece la figura de Agustín de Iturbide, que siguiendo las órdenes de este, tuvo diversas victorias contra los insurgentes. Es en noviembre de 1815 que Morelos finalmente es apresado en Guerrero y llevado a la Ciudad de México. A pesar de que una ejecución podría haberse llevado a cabo de manera inmediata, Calleja quiso ir un poquito más allá. El virrey conocía a Morelos y sabía que debía de hacer un ejemplo de él. Lo sometió a través de la Santa Inquisición a un juicio en donde, al igual que Hidalgo, se le despojó de todos sus logros religiosos. Este movimiento fue especialmente duro para Morelos porque consideraba su trabajo religioso como su principal aportación al mundo. ¡No mames, qué asco! De hecho, se dice que suplicó que se le ejecutara sin perder la investidura en diversas ocasiones, pero el plan ya estaba en marcha y el juicio se hizo público en todo el país. Después de varias semanas, y en donde se le expuso públicamente, llegó la fecha de su ejecución. El 22 de diciembre, en Ecatepec, Morelos se hincó y recibió los balazos que terminarían con su vida. Se hicieron diversos intentos por salvarlo, incluso algunos obispos y autoridades religiosas intentaron interceder por él, pero la confrontación con Calleja, quien ahora era virrey, lo había puesto en una posición muy incómoda para la corona española. Ahora bien, ya murió. Uno pensaría que ya acabó la historia, pero ahí les va un último chismecito. ¡Por favor! ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! Hasta ahora, se afirma que sus restos descansan en la Columna de la Independencia. O sea, el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México. Sin embargo, se sospecha que estos no pueden ser los originales. Obvio, Bobis. Verán, después de ser fusilado, Morelos fue enterrado en la iglesia de San Cristóbal, cerca de Ecatepec. En 1823, ya que la independencia se había consumado, se intentaron llevar a la Catedral Metropolitana, en donde supuestamente se haría una rotonda de hombres ilustres. La iglesia católica, todavía montada en su versión, pensemos que esto son menos de 8 años después, prohibió la llegada de estos restos y los de Hidalgo por considerarlos como herejes. Es entonces que su hijo, Juan Almonte, ¿se acuerdan que les dije de Juan Nepomuceno? Aquí está. Juan Nepomuceno Almonte decidió robarlos para evitar que fueran quemados o enterrados en una fosa común. Al respecto, se tienen dos versiones. Una es que Almonte siempre trajo consigo los restos durante toda su vida y que se han ido pasando de generación en generación, es decir, sus nietos, sus bisnietos, tienen una cajita con el cráneo y algunos huesos de como masa madre. Exacto. Es como en Italia la masa madre. La otra es que su hijo compró una tumba con otro nombre en París y que fueron enterrados ahí. La cosa es que el gobierno mexicano asegura que estos restos, los que están en la Columna de la Independencia,
son los reales y nunca fueron robados, mientras otros creen que en efecto se encuentran en París, aunque no se ha podido encontrar una relación entre las personas enterradas en el periodo entre 1860 y tantos, 65 y 70, que es la época donde Nepomuceno estuvo en Francia, no se ha encontrado una liga. En el 2010, cuando se celebró el bicentenario, dichos restos estuvieron en una muestra en Palacio Nacional. Hay quienes afirman que se hicieron exámenes de ADN para comprobar su conexión con sus descendientes, pero en realidad lo que reporta el gobierno de aquel entonces es que solo se les dio un tratamiento para conservarlos. Si ustedes, mis queridos crononautas, saben algo más, no duden en echarnos un mensaje a cualquiera de nuestras redes sociales. Si ustedes son familiares de Morelos, cuéntenos el chisme completo. ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. ¿Qué le pareció la historia del siervo de la nación? A él me cae bien, güey. No es huevos tibios como Hidalgo. Esta fue la historia de Morelos. Espero les haya gustado. Los queremos. Feliz Navidad porque va a llegar. Feliz Navidad porque va a llegar por ahí. Feliz Año Nuevo. Crononautas. Me trago esta madre a ver si no. Está rarísima. Es muy bien raro, güey. Sí, está algo. ¿No está podrido o...? Ay, güey, está súper podrida. Oh, qué asco.